Es uno de los mayores misterios en la historia de los ovnis. Un pozo en una pradera solitaria de Texas. Y un viejo cementerio del oeste que quizá contenga pruebas de que no estamos solos. En 1897, algo supuestamente cayó en Texas 6 años antes de la invención del avión. Alguien o alguna cosa fue hallado en los restos. ¿Qué o quién está enterrado en una tumba sin marcar? La lápida habría estado en alguna parte. Los restos de una caída estaban sellados en un pozo de acceso prohibido. Algo se mueve allá abajo. Hasta ahora. Hay un elemento allí, pero no sabemos qué es. Este es el caso número 1897-201, Aurora, Texas, el primer contacto. El 17 de abril de 1897, la gente de Aurora, Texas, observó en el cielo algo que nunca había visto antes. Una máquina voladora. A las 6 de la mañana, los ciudadanos reportaron que vieron una nave en forma de cigarro que viajaba al norte sobre el pueblo. Dime lo que sepas del caso. Este es un caso increíble, histórico, infame y misterioso. Uno de los casos más extraños de la ufología, porque sucedió antes que existiera la ufología. Nadie sabe en realidad qué pasó. Según los testigos, la nave parecía estar en problemas. Se estrelló contra un molino en un risco alto. La colisión y la explosión resultantes hicieron llover restos flameantes sobre hectáreas de tierra. En el lugar, unos espectadores hallaron restos que se parecían a una mezcla de aluminio y plata. Y en los escombros retorcidos descubrieron algo horrible. Un diminuto cuerpo no terrenal. Un militar de la localidad afirmó que el piloto muerto era un marciano. El periodista S.E. Hayden reportó la historia en el Dallas Morning News. Allí expuso el plan de la gente del pueblo para enterrar en el cementerio local lo que creían era un piloto extraterrestre. Supuestamente un extraterrestre fue enterrado en 1897. Mucha gente dice que hay una tumba allá. Y por otra parte, muchos testigos dicen que no es así. Así que hay un grado de confusión o desacuerdo. Lo increíble es que ese no fue un hecho aislado. Varios diarios del país sacaron historias similares de extrañas naves aéreas vistas desde California hasta la costa este. Sacramento, en California, Tacoma, en Washington, Hastings, en Nebraska, Chicago, en Illinois, Springfield, en Missouri, Decatur, en Michigan, Waterloo, en Iowa. Cientos de avistamientos fueron reportados en varios estados, y solo en Texas hubo 108 casos. 6 años antes de la invención del avión, los estadounidenses vieron algo en los cielos. Este caso ha estado abierto por 100 años. Es obvio que es difícil de resolver y trato de descubrir cuál es la traba. Estamos sobre la traba. Pat, esta es... Todas las investigaciones se han detenido aquí, justo en este sitio. Según la tradición, los restos de la caída fueron removidos de la tierra, pero una pequeña parte fue arrojada en este pozo abandonado. Casi 50 años después, la gente que bebió del pozo fue afectada con una rara enfermedad, como se ve en esta foto, que alteraba y deformaba sus cuerpos. En la década de 1950, el pozo fue sellado. Durante años, cada intento de abrirlo fue rechazado por los dueños de la propiedad, hasta ahora. A menos de 5 kilómetros del pozo está el cementerio de Aurora. Según una leyenda local, mencionada en el artículo de Hayden de 1897, en algún lugar de estas tumbas está quizá la tumba no marcada del piloto extraterrestre. Primero, debo ir a ese cementerio a ver si puedo localizar esa tumba misteriosa.
Segundo, debo obtener evidencias del interior del pozo y analizar muestras del suelo y del agua para ver si hay algo inusual abajo. En su búsqueda de respuestas, Pat Oscar investigará el pozo misterioso. En realidad solo hay una forma de llegar al fondo del pozo y es descendiendo allí. Bill Burns se quedará arriba para colaborar con los historiadores locales e investigar el sitio de la caída. Busco algún sitio donde quizás cayó algo, cualquier cosa anómala. El doctor Ted Ackworth irá al cementerio para tratar de localizar la tumba e investigar con un radar que penetra el piso la verdad del legendario extraterrestre enterrado. Tratamos de encontrar un sitio que marque el lugar donde supuestamente fue enterrado un extraterrestre. Antes de destapar el pozo, Pat se reunió con el actual dueño de la propiedad, Tim Oates. Muchos investigadores de ovnis trataron de darle veracidad a la caída en Aurora, pero la familia Oates se ha mostrado renuente a dañar el pozo. Los cazadores de ovnis serán los primeros en entrar allí. ¿Sabes que aquí tienes algo importante de la historia de los ovnis? Sí. ¿Puedes decirme con exactitud cuándo sellaron esto? Aquí ves que fue en 1957. Ha estado sellado desde entonces. Sabemos que esto ha estado sellado por más de 50 años. Si lo destapamos, seremos los primeros en entrar. Sí. No creo nada de esta historia. Hoy, algunas personas creen que el misterio de Aurora es ficción, creado por un periodista para tratar de dar fama a su pueblo. Los escépticos dicen que nunca ha habido evidencias físicas de una caída y que el molino contra el que se estrelló la nave no existió nunca y que el sitio de entierro del extraterrestre es una leyenda. James Mars, un investigador e historiador local de ovnis, ha investigado este caso desde la década de 1970. Cuando fui allá por primera vez, nadie quería hablar del asunto y dijeron que no pasó nada. Los escépticos dicen que nunca sucedió eso, pero que, como el pueblo se moría, debían inventar algo para atraer a los turistas al pueblo, y que esa fue la razón por la que Hayden escribió su artículo. Pero quizá haya algo más en esta historia, una prueba de un linaje que se extiende hasta la era moderna. El 25 de mayo de 1995, un 757 de la America West se topó con un objeto similar en forma de cigarro que volaba con luces laterales sobre el territorio de Texas. Esta es la grabación del control de tráfico aéreo del vuelo 554 de America West de esa noche. Un sujeto a 12.000 dijo que vio algo a 9.000 de gran longitud y tiene un estroboscopio. No es bueno. ¿Qué significa eso? No sé, es un ovni o algo así. Es lo de Roswell de nuevo. 13 de mayo de 1981. 7 testigos dijeron que vieron una nave en forma de cigarro, con escotillas, sobre el norte de Texas. Un testigo dijo que la nave tenía luces intermitentes verdes y amarillas. Otro se tomó un tiempo para dibujar lo que dijo haber visto. Y por supuesto el avistamiento en Aurora del 17 de abril de 1897. Queremos poner la historia de la nave aérea en Aurora en 1897 en el contexto de toda la actividad histórica de naves en esta área a finales del siglo XIX. La primera nave aérea grande hecha por el hombre se le acredita a Henri Guizard. Este ingeniero francés hizo un modelo de vapor de 44 metros de largo con forma de cigarro en 1852. Las naves lucían como platillos voladores, tenían alas y eran cilindros voladores. Pero viajar a lo largo del país habría sido imposible en una de esas naves de vapor antiguas. ¿Vieron esos estadounidenses un prototipo avanzado de una nave o fue una cosa totalmente de otro mundo? Otro ángulo vital de la historia de Aurora es el supuesto extraterrestre enterrado en el cementerio local. Es obvio que en 1973 había una especie de tumba allí. En esa época la pequeña lápida existía todavía y era muy inusual.
¿La viste con tus ojos? Sí, era de arenisca y quizá tenía solo esta altura. Tenía una V grabada en ella con pequeños círculos. Un lado fue roto abruptamente y creo que había otra porción allí, y si extrapolamos este lado con aquel lado, obtienes un platillo con pequeñas portillas. ¿Está Muy bien? bien. Pero estaba definitivamente allí. ¿Por qué no exhumaron la tumba? Era una práctica común y así habrían sabido qué pasaba. Bien, pasaron varios eventos. No querían que nadie abriera tumbas, pusieron una guardia policial, pasaron un par de semanas y la excitación se esfumó. En la misma noche que pusieron los guardias, la lápida desapareció y no se la ha visto desde entonces. El doctor Ted Duckworth y el arqueólogo Garth Baldwin saben que hallar el sitio reportado de la tumba es el primer paso para resolver el misterio de Aurora. Todas estas parecen lápidas más nuevas. Debemos hallar la parte más antigua del cementerio. Están construidas en secciones, así que debemos ir al otro lado de la colina. Sí, parecen más viejas. Mira esta. 1891. Estamos llegando allá. Es lo correcto. Sí. Esta es el área correcta del cementerio. ¿Por qué no ponemos el laptop aquí y vemos si podemos cotejar unas fotografías? Se hace un intento por situar la tumba perdida con fotos históricas. Una imagen fue tomada a comienzos de la década de 1970 y muestra la lápida buscada. La otra es de un filme hecho a comienzos de la década de 1990, de un testigo arrodillándose donde estuvo una vez la tumba. Tenemos rasgos en nuestras fotografías que deben poder establecer algunos puntos básicos de referencia. Y de allí podemos triangular la posición. ¿Crees que la tumba es lo que está al lado? Creo que es el marcador de Bledsoe. Esta parte del cementerio encaja con la historia del piloto enterrado en 1897. Estos marcadores de tumbas son de 1897, pero no hay marcadores de tumbas a 4,5 o 6 metros del sitio donde supuestamente enterraron al piloto. Así que hay un sitio grande, vacío, pero alrededor hay marcadores de 1897, 1885, 1894, así que todo encaja relativamente con este espacio. Ted y Garth revisaron las fotos y entonces tuvieron éxito. Creyeron haber hallado la posición exacta donde las tomaron. Saquemos los marcadores y la línea y veamos si podemos establecer un vector con estos marcos. Muy bien. Empecemos con la placa, como nuestro primer punto de referencia. Sal de allí, etiqueta eso y comienza la línea. Con una línea en el suelo, Ted y Garth recurrieron a otra foto para tener un ángulo ligeramente distinto. La perspectiva es que observamos debajo, así que estamos detrás de esto aquí atrás. Mira, desde aquí. Vemos ahora debajo de esta rama. Creo que eso está por aquí. Ese es el sitio, allí. Observemos por aquí. Estamos listos para el radar. Habiendo marcado el sitio, Ted volvería allí con un radar del siglo XXI, que quizá revelara pruebas de un contacto extraterrestre del siglo XIX. 17 de abril de 1897. La gente del pueblo de Aurora, Texas, se vio envuelta en uno de los primeros casos reportados de ovnis en Estados Unidos. Según el reportero S.E. Hayden, una nave aérea en forma de cigarro chocó con un molino y se prendió en llamas, esparciendo restos por varias hectáreas. Bill Burns llevó al arqueólogo Garth Baldwin al supuesto sitio de la caída. El actual dueño de la propiedad, Tim Moulds, se reunió con los investigadores con algo extraño hallado por su hijo. Traje un metal que mi hijo Dillon halló derretido en las rocas debajo del suelo. Dime, ¿dónde la halló con exactitud? Por aquí. ¿Por aquí? La historia es que chocó con el molino. Cayó impacto en el suelo, se esparció y golpeó ese árbol de allá en el fondo. Ese porque un lado parece muerto, como esas ramas están muertas allá. Y descoloridas. Tim nos dio piezas de metal halladas por su hijo Dillon.
y las halló derretidas en la misma área en que Tim dice que le dijeron cuando era niño que fue el sitio donde cayó el objeto. Está derretido, fue derretido. Se parece un poco al aluminio. Sorprendentemente, el artículo de periódico de S.E. Hayden sobre la caída en 1897 sostiene que la nave aérea estaba hecha de un material desconocido, parecido a una mezcla de plata y aluminio. Es un poco pesado para ser aluminio, que es un poco más liviano, sobre todo cuando es así de delgado y pequeño. Según la leyenda, este es el sitio de la caída. Los artefactos que están aquí representan el periodo de tiempo donde ocurrió eso hasta el periodo moderno, así que si estos artefactos existen, deberían estar aquí. El detector de metal debe ayudarnos a hallar algún metal del molino o de las actividades históricas que hubo aquí, e identificar cualquier cosa que haya en el suelo. Hay uno grande. Usaremos sondas de palas. Identificaremos unos sitios. Meteremos unas sondas, revisaremos la tierra y veremos qué hay. Según el artículo de prensa de 1897, la nave chocó con la cima del molino de viento del juez Proctor. De hecho, los registros locales prueban que un juez, J.S. Proctor, fue dueño de esa propiedad. Hay gran cantidad de cosas, hay un montón de banderas. Creo que tenemos un buen escaneo del área. Podemos empezar a cavar hoyos, tomar una pala y una criba. Los documentos de los topógrafos de la época muestran pocos detalles, y no parece que hubiera una estructura construida en la tierra del juez Proctor. Cualquier señal de un molino de viento está claramente ausente. Muchos escépticos señalan al molino inexistente, un elemento vital de la historia, como una prueba del engaño. Un clavo cuadrado. Esto es de antes del comienzo del último siglo, antes del comienzo del siglo XX. Si hallamos clavos de la década de 1890, significa que algo que chocó este sitio en 1897 quizás siga ahí. Sí. Según la leyenda, el juez Proctor limpió después su tierra de cualquier desecho de caída. Ningún informe señala a dónde se llevó la mayoría de los desechos, pero se dice que una porción fue arrojada en el pozo abandonado. A pesar de hacer grandes esfuerzos, todo lo hallado por Bill y Garth puede ser explicado. Al no hallar nada en la superficie, deben centrar su búsqueda ahora en el pozo. Tim se une a Pat para empezar a remover la tierra. Eso ha sido un misterio de la familia y un misterio del pueblo en Aurora. Es tiempo de llegar al punto de eso. Para llegar al fondo es mejor seguir cavando. Seguir cavando. Pero con las primeras paladas de tierra, Pat y Tim descubren una pista. Un argumento de los escépticos es que una nave no pudo haber chocado con el molino del juez Proctor, porque nunca hubo molino. Creo que tengo algo aquí. Yo también. ¿Por qué pondrían estas cosas en un pozo? Es para los soportes del molino. ¿Esto estaba conectado al molino? Sí. O quizá lo estuvo en un tiempo. A la torre, el molino sobre la cima del pozo. Hasta los modernos molinos de viento, como este, usan soportes de metal para apoyar y asegurar la estructura en el suelo. Tu familia ha estado aquí desde 1935. Sí. ¿Recuerdas algo sobre un molino? Nunca vi un molino y mi familia nunca habló sobre un molino. ¿Tu familia no vio el molino? Solo el pozo. Esa es la prueba de que hubo un molino aquí. Hay 4 resguardos del molino bien gruesos para sostener la torre. Mientras Pat seguía descubriendo pistas, Ted esperaba avanzar la investigación examinando el metal extraño hallado en el sitio. Después de la mirada inicial, me parece que es un material de tipo metálico y brillante. Está muy amorfo, así que parece que se derritió en un punto y se endureció después. Parece tener muchos contaminantes en la superficie, y quizás estuvo al aire libre durante mucho tiempo. Ted llevó el metal a David Dirks, del Laboratorio del Microscopio de Electrones en la Universidad del Norte de Texas, para estudiarlo. Tengo la muestra. Primero, quiero ponerlo bajo un aumento muy alto y averiguar quizá de qué está hecho. Para Ted, el paso más vital es identificar los elementos individuales que componen la muestra. ¿Será hierro, zinc o algo totalmente desconocido? El instrumento bombardeará la muestra con rayos X.
Los elementos emitirán radiaciones, huellas digitales individuales, que saldrán en la gráfica. De inmediato supimos que esto era aluminio. Es el componente primario de pico más alto de la muestra. Es un caso claro. Hay aluminio aquí. Las barras adicionales en la gráfica representan elementos adicionales rastreados en la muestra. Pero la prueba mostró algo inesperado. ¿Qué es ese pico más grande? ¿Descubrimos un elemento nuevo? ¿Son contaminantes en la superficie? Digamos que tenemos una pieza de aluminio que fue calentada, enfriada y dejada afuera por 100 años. ¿Habría recogido contaminantes del suelo? Aunque fuera así, debería corresponder a algún elemento que podríamos ver aquí. Así que tenemos un pico y no podemos identificar lo que es. No con seguridad. Interesante. Un elemento desconocido le daría credibilidad a la teoría de que la muestra es extraterrestre. Hay un elemento, pero no sabemos qué es. Debemos hacer más análisis. Mientras aumenta un misterio, otro está a punto de ser resuelto. Pat llamó al cavador de pozos Jerry Browning para remover la casa del histórico pozo. Pero ¿qué hallarán debajo? Si el pozo tiene realmente más de 100 años, pudo haber colapsado. O quizá Pat pruebe que los escépticos tenían razón si ven que el pozo fue excavado después de la caída de 1897. Jerry, ¿qué harás ahora? No podemos levantarlo con los camiones, así que lo intentaremos con los elevadores y veremos si podemos levantarlo. Hagámoslo. El reto ahora es levantarlo, desplazarlo hacia un lado del pozo. Es lo que hacen en este momento. Esta cosa es más bestial de lo que pensaron, es más pesado de lo que esperaban. El pozo es finalmente destapado y parece estar en buenas condiciones. Y en algún lugar del fondo, en la oscuridad, podría estar la respuesta a uno de los misterios más antiguos acerca de los ovnis. Definitivamente conseguimos un pozo. Es casi perfecto. Guard, vemos eso. Y una de las historias más grandes de los escépticos es la de que este pozo no existía. No podría ser de 1897. ¿Qué crees? Me parece muy consistente. La piedra caliza tiene marcas de instrumentos de un pico, así que esto no fue triturado ni perforado. Los ladrillos son hechos a mano y no cortados con cables, ni hechos con moldes. Parecen formados a mano, y la argamasa parece consistente con la de ese tiempo. ¿Por qué no? No tenemos aquí fechas obtenidas por el carbono, pero esto encaja con los avances tecnológicos de ese tiempo. Garth concluyó que el pozo es del período de tiempo adecuado, pero luego notó algo más asombroso. Algo se mueve abajo. ¿De veras? Dios mío. Es lo que creo que es. ¿Qué es eso? La caída reportada de una nave en 1897 en Aurora, Texas, es un caso de ovni muy antiguo y conocido. Los cazadores de ovnis están ahora en la zona investigando aspectos claves de la historia. El cementerio, el sitio de la caída y el pozo recientemente destapado. Algo se mueve abajo. ¿De veras? Dios mío. Es lo que creo que es. Es una culebra. Una cascabel. Una mocasín de agua. ¿Qué culebras hay Una aquí? mocasín de agua es muy venenosa. Sí. Entonces, ¿tenemos un problema? Tú sí. Mientras Pat descubría cómo manejar la culebra, Bill y Garth fueron con un experto en el misterio de la nave de la Aurora al sitio de la caída. Soy Ken Cherry, director en Texas del MUFON, la cadena mundial de ovnis. MUFON empezó a investigar el sitio de la caída en la década de 1970. Su equipo halló inexplicables rastros de metal que parecían haberse derretido. En 1973, nuestros estudios indicaron que había un patrón de dispersión de metales desde un punto central alrededor de esta área, incluyendo a una señal metálica que obtuvimos de este árbol que se determinó que tenía más de 100 años de edad. Guard trajo un detector de metal y lo probará en ese árbol. ¿Crees que quizás haya algo allí? Es muy posible.
Al igual que con el sitio de caída, se halló metal donde no debería haber ninguno. Oh, Dios mío. Es obvio que no cortaremos un roble vivo de 200 años para ver si hay una pieza de metal derretida en un árbol. Obtuvimos un resultado. Así que los reportes encajan. Quizás no sepamos qué es, pero sabemos que algo hay allí. Metal incrustado en un árbol. Lingotes de metal de extraña forma derretidos en las rocas. Bill y Garth siguieron hallando pistas provocadoras. ¿Pero serían restos de un ovni caído? El viaje de Pat al fondo de ese pozo podría darles la evidencia probatoria necesaria. Ha existido mucha polémica por este caso hasta ahora. Los escépticos han dicho que esto es solo folclore. Descubrimos que hubo un molino porque encontramos la estructura del molino. Y por supuesto nos hizo muy felices el hallazgo de un pozo de 13 metros. El folclore dio paso al hecho de que hubo un molino y que hay un pozo. Y quizá haya restos al fondo del pozo. Pero el pozo parece estar lleno de peligros. Uno de ellos serpentea abajo en el agua, mientras el otro está por ser confirmado. Las historias son que esta agua fue contaminada y que Rowley Out, tu abuelo, Tim, se enfermó por el agua de este pozo y existen unas fotografías y las tenemos de cómo a tu abuelo le salieron erupciones debido al agua de este pozo y por esa razón lo cerró. ¿Eso podría estar contaminado? Eso es lo que dice una de las leyendas de este pozo. Un experto en seguridad ambiental fue llamado. Jim Shaplow, del Servicio Ambiental TAS. Estaremos aquí para cualquier rescate y bajarte al hoyo. Está bien. Monitorear la atmósfera y asegurarnos de que estés bien y te sacaremos. Debido a una posible contaminación del agua y el suelo, Pat no correrá ningún riesgo. ¿Es el traje de descontaminación? Es un traje protector químico. Como no hemos probado el agua, no sabemos qué peligros haya debajo. Así que usarás el traje para protegerte. Está bien. Es incómodo, pero supongo que servirá. Bien. Dime, Jim, ¿qué sigue? Los guantes primarios y secundarios. Párate y mete tus ¿Y ahora brazos. qué? Brady, el arnés. Es cómodo y agradable. Estira todo el brazo. Justo por ahí. Muy bien. ¿Cómo me veo, Bill? Con el traje y el arnés en su lugar, Jim le amarró un respirador a Pat. Voy a cubrir los cartuchos. Muy bien. Exhala y eso ajustará la máscara alrededor de ti. Bien. Allí está. Como un campeón. Pat se sujeta al winche y empieza a descender. Su primera tarea es sacar la culebra del pozo. Siéntate en el borde. Muy bien. El monitor está bien. Dinos qué ves en el camino hacia abajo. Sí, no te preocupes. Debo decir que esto es algo nuevo para mí. ¿Cómo te va con la culebra, Pat? Dame un segundo, Bill. Detente, veo la culebra. Sujétala por detrás de su cabeza. ¿La tengo? Está subiendo. ¿La tienes? Está subiendo. Sostente. La tienes. Muy bien. ¿La quieres? ¿Puedes No sacar creí tu poder pierna? hacerlo. Estoy aquí. Venga a Estoy mí, aquí. venga a mí. Bien, estás fuera. Puedes Bien. salir de allí. Ya puedes salir. Voy a salir. Apártense. Muéstranos lo que tienes. Apártense. ¿Quién es nuestro experto en culebras? ¿Es una cascabel? Sí, lo es. ¿Estamos bien? Al sacar la culebra del agua, Pat empezó otro descenso. Esta vez buscó la respuesta al misterio de la nave aérea de Aurora. Ted y el arqueólogo Garth Baldwin volvieron al cementerio con un nuevo equipo de alta tecnología. Como no tenía permiso del pueblo de Aurora para cavar en el cementerio, Ted buscó un procedimiento menos invasor para ver debajo de la tierra. El experto en radar de profundidad, Stan Wood, y su hijo Robert llegaron para ayudar a ver debajo del suelo.
Este es el sitio Sí, preciso. lo que sugiero es que escaneemos el área más grande y establezcamos lo que es normal aquí. Al establecerlo, podemos empezar a buscar las anormalidades o anomalías subterráneas. El radar de profundidad emite pulsos electromagnéticos hacia la Tierra. Si un pulso golpea un objeto, rebota de vuelta al receptor de la máquina, creando una imagen en la pantalla. Seremos los primeros en usar este radar para estudiar qué hay debajo de la Tierra, debajo del sitio indicado. Esperamos hallar algunos rasgos interesantes o inusuales debajo del suelo. Es consistente por aquí. ¿Qué hay algo allá abajo? Veremos los cambios de densidad de las tumbas y quizá también de las estructuras óseas de la gente enterrada. Si encontramos básicamente señales que parezcan realmente inusuales en cuanto al tamaño del ataúd o hasta la estructura ósea, sabremos que hay algo raro allí. ¿Están las respuestas del caso Aurora de 1897 bajo 2 metros de tierra en un cementerio local o a 12 metros de profundidad en este pozo de 100 años de antigüedad? Oigo algo allá abajo. Feeling of helplessness is your best friend, Savage. This is the ultimate UFO event to attend, Bill. You know, I can't believe we're here. El caso Roswell, narrado por los propios testigos. Where there's rumor, there is a potential for the truth. Show no fear. Have you ever seen anything like this before? Nothing of this shape and form. Obviously, it looks pretty unusual. Cazadores de ovnis. El próximo miércoles a las 10 de la noche por History. En abril de 1897, una extraña nave en forma de cigarro supuestamente explotó en los cielos sobre Aurora, Texas. El primer análisis de TED del metal del sitio de la caída reveló un elemento desconocido. Llevó la muestra al Dr. Tom Gray para otras pruebas en el acelerador de partículas de la Universidad del Norte de Texas. De hecho, bombardearemos la muestra con un haz de protones. Y eso lo que hará es que los átomos de la muestra irradien sus energías características. ¿Hay posibilidades de que haya elementos no vistos antes? Eso sería emocionante. La prueba debería poder identificar todos los elementos de trazas en la muestra. Podemos tomar los resultados de la prueba y compararlos con una biblioteca de más de 60.000 formulaciones conocidas de materia. Y veremos si encaja en alguna de ellas. Si no es así, tendremos algo nuevo y sabremos lo que es. Bien, el blanco está en posición. Los protones del acelerador de partículas bombardean la muestra. La computadora grafica todos los elementos presentes en el metal. Tom, ¿qué vemos aquí? Es claramente una muestra de... Es obvio que hay aluminio. Pero ¿qué hay del elemento desconocido hallado en pruebas anteriores? Este equipo espectroscópico es más sofisticado que la máquina original y pudo identificar cada elemento en la muestra. Es claro que la mayoría de la muestra es aluminio. Sí. ¿Ves algo inusual aquí? Parece haber una cantidad grande de hierro en la muestra. Para Ted y Tom, el alto contenido de hierro abre otro misterio que le da credibilidad a la supuesta caída del ovni. Cuando compras aluminio para fabricar algo, siempre es una aleación de aluminio. Es decir, que el aluminio es el elemento primario, pero hay otros que hacen que sea más fácil fabricar algo con él. Si uno observa bien las modernas aleaciones de aluminio, verás que todas contienen hierro, pero en cantidades mucho más pequeñas que las vistas en nuestra muestra. ¿Podría ser esto aluminio de una nave de la década de 1890? El procesamiento del aluminio hizo varios avances en la década de 1880. Pero aún así, en la época de la caída, este metal era muy raro y costoso. Aunque no podemos probar que la muestra es de comienzos del siglo XX, tenemos pruebas definitivas de que no encaja con las aleaciones de hoy. Sí. En el pozo se hizo un intento por recobrar muestras de 12 metros debajo de la superficie. Pero el clima en esa tarde cálida de verano cambió.
Pat, que descendió al fondo con un winche y por un cable, no tenía tiempo que perder. Hubo un impacto grande de un rayo y el viento lo azota todo. Pat debe obtener las muestras, cargar lo que pueda en esa caja y salir de allí porque esta tormenta se acerca y quizás sea de enormes dimensiones. Observa bien si hay algún metal. Bien, sí, oigan, ¿le dan algo de cuerda? Hay unas raíces aquí abajo. ¿Hay algún metal? La tormenta complicó la búsqueda. Estás unido a un cable de metal suspendido por un trípode de aluminio y hay rayos. Y estás en el agua. Espera un segundo, solo necesito un buen vistazo. Hay mucho barro aquí. Carga en el recipiente todo lo que haya en el fondo de eso. Lo veremos cuando llegues arriba. Bien, sáquenme de aquí. Estás subiendo, Pat. Podemos verte. Agárrenlo bien. ¿Qué viste allí? Estaba oscuro y me paré sobre medio metro de barro. El agua me llegaba hasta aquí, lo puedes ver en el traje. Y vi muchas rocas. ¿Sí? Vi mucho barro. ¿Algún metal? No sé, no lo sé. Tomé muestras del suelo. Muy bien. Muestras de agua y las examinaremos. Y habrá que tamizar lo que tenemos para ver si hay restos. A pesar del peligro, Pat recolectó varias muestras del fondo del pozo. Tengo las muestras de agua, las del suelo y los restos. Ahora se las daremos a Ted y veremos qué dice la ciencia. Tuve oportunidad de ver las muestras que Pat sacó del pozo. Y en la inspección inicial luce más o menos como era de esperarse. No pude hallar ninguna pieza de aluminio. Quizá haya algún aluminio a escala microscópica allá abajo, pero después de la inspección visual básica, es claro que no hay nada inusual. Lo que debo hacer ahora es analizar más el suelo y la muestra. Las pruebas adicionales de Ted probarán finalmente si el pozo está contaminado. Y si es así, si sería responsable por la enfermedad que desfiguró a Brawley Oaks. El pozo descubierto, supuestamente lleno de piezas de un ovni caído, produjo varias muestras de restos, agua y suelo. Pero no hay ninguna pieza de metal en los restos. Las muestras de agua y suelo quizá tengan aún las respuestas de la dolencia que desfiguró a Brawley Oaks. Ted siguió adelante con pruebas adicionales. Brenda Wiles, de Talent Incorporated, realiza pruebas a muestras de agua y suelo para agencias del gobierno y la industria. Básicamente mucho de lo que descubrimos son minerales. Sí. Que suelen hallarse normalmente en agua subterránea y en el suelo. Lo único inusual que vimos fue un alto nivel de aluminio en las muestras. ¿Aluminio en serio? Sí. Es interesante porque la historia alrededor de este caso es que hubo una gran cantidad de aluminio lanzado en ese pozo. ¿Eso encaja con lo que has encontrado o...? Es posible, pudo haber sido eso, o podría haber gran cantidad de aluminio presente en forma natural en los minerales del sitio. Es raro para mí que sigamos encontrando aluminio en este caso. Está derretido en el suelo alrededor del supuesto sitio de la caída. Hay altas concentraciones de aluminio en el pozo. Si lo sumas todo, encajaría quizá con la posibilidad de que hubiera algún tipo de nave manufacturada de aluminio que cayera en la zona. Si hubo una caída, ¿por qué no se hallaron restos en el pozo? Bill recurrió a alguien que puede dar información adicional. Por primera vez, Bill Oates, hijo de Brawley Oates, accedió a una entrevista por televisión. La leyenda dice que, como el agua estaba contaminada, tu padre sufrió lesiones en sus manos. Por agua contaminada por algún tipo de metal extraterrestre. No tengo nada y bebí de esa agua. Está bien. Creo que lo de él se debió al ácido úrico, la gota o la artritis reumática. La entrevista de Bill arroja dudas sobre una causa extraterrestre en la dolencia de Brawley Oates.
pero también arrojó luz de por qué no se halló nada en el fondo del pozo. Así que tu padre sabía que había algo extraño en el pozo. Él lo sabía, si había en verdad algo raro, solo quería limpiarlo. Ya veo. Para que tuviéramos Así que esto agua no fue en respuesta a cualquier leyenda, sino porque acababa de mudarse al lugar y quería limpiar el pozo y hacer que la gente lo ayudara. Así es. ¿Estabas allí ese día? Sí. ¿Sabes cuánto metal sacaron? No, no sé. Pero el hecho es que recuerdas que había algo en el pozo, algún metal extraño, ¿no? Ellos dijeron que sacaron metal. Pero si el agua era saludable para beber, ¿por qué sellaron el pozo? Los tubos se corroyeron y creímos que el pozo se secó y perforamos uno nuevo. ¿La tubería de hierro fundido que estaba allí se había corroído? Sí, se corroyó por completo. Esto es lo importante para todos los escépticos allá afuera. Aunque mostramos que el agua del pozo no estaba contaminada y mostramos que la razón de que Browley tapara el pozo fue porque los tubos se corroyeron y el pozo se secó. Lo que descubrimos en verdad es que cuando Browley compró la propiedad y se mudó aquí, había objetos metálicos en el fondo del pozo. Así que sí, había metal en el fondo del pozo, justo debajo de lo que explotó al golpear al molino de viento. Con su nueva información sobre el misterioso pozo, Ted se centró en la pieza final del enigma de la Aurora, la supuesta tumba extraterrestre. Con el radar de profundidad, él podía observar debajo de la superficie. Por primera vez desde la década de 1890, se sabría la verdad. ¿Había algo realmente enterrado en este sitio sin marca? Mantengamos la vista en esa área. ¿Ves algo? Veo que hay algo allá abajo. Con cada pase, el radar registra áreas donde el suelo fue perturbado. Ted marca los resultados con banderas anaranjadas. Ahora estos marcadores empiezan a tomar una forma familiar. Es asombroso. Hay una longitud de 1,80 m. Las imágenes del radar son concluyentes. Surge un perfil de un fragmento de casi 1,5 m por 60 centímetros. Coincide con la dimensión de una tumba típica. Sí, y mira la orientación. La perturbación parece estar en línea con otras tumbas e indicadores en el cementerio. Está alineada con el final de las parcelas. Está en buena línea con eso. Por allá. Está en una línea perfecta por aquí. Así que la lápida estaría en algún lugar de esa área, o sea, a pocos metros de nuestro cálculo. Probamos que hay una tumba allí, donde había dudas que la hubiera, pero ahora no podemos entrar a la tumba y excavarla. He trabajado en algunos cementerios y sé que no es inusual ver una tumba sin marcas. De hecho, es algo normal. Pero esta está en el centro del sitio, donde no se supone que haya una. Y con todas las historias que hay por allí, es algo interesante. Las imágenes también muestran que la tumba colapsó por el suelo arenoso e inestable. Quizá haya algo enterrado aún en la tumba, pero está más allá de lo que detecta el radar. No sé si el misterio se resolverá por completo. Lo que sabemos es que hay una tumba de la que surgen muchas preguntas. Y encaja con la historia del caso y las dimensiones y orientación encajan con una tumba de esa época. Todos los escépticos han dicho que no había nada en esto, que no había ningún pozo, que no había ningún molino de viento ni un cuerpo en el cementerio. Lo que descubrimos es que no puedes desechar una historia como esta sin investigarla. Volvimos 100 años atrás para averiguar qué era ese ovni. Lo trajimos al presente y hallamos un caso de personas desaparecidas de un accidente de una nave aérea. Eso es lo que hallamos. Esa es mi teoría. No puedo decir que estas cosas prueban que hubo una caída en Aurora, pero sí muestran que hay hechos sólidos subyacentes en este caso, y eso siempre dejará una duda persistente en mi mente sobre qué pasó aquí. Por primera vez se recobró nueva evidencia en un caso misterioso de ovni de 110 años de antigüedad. Donde muchos pensaron que había un engaño, los cazadores de ovnis hallaron hechos asombrosos. Pero el misterio de la nave aérea de Aurora es aún uno de los más extraños.
un objeto volador no identificado, supuestamente visto años antes de la invención del avión.